que Dios es una trinidad, ¿vale? O sea, Dios es una sola naturaleza, un solo Dios, pero tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Hay que tener casi la misma fe o más para ser ateo que para ser creyente. ¿Qué le dirías a Dios si lo tuvieras delante? ¿Qué le diría yo a Dios si lo tuviera delante? Pues creo que... Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Palique. En primer lugar, quiero dar las gracias por el apoyo que estamos recibiendo en estos dos episodios que hemos subido en estas 2 semanas. Y hoy hablaremos de un personaje histórico que es el más famoso de la historia de la humanidad, en este caso Jesucristo. Y también saldremos de dudas de algunas preguntas que siempre nos hemos hecho a lo largo de la historia como sociedad. Y tenemos como invitado a Gonzalo Montoya, que es profesor de filosofía moral y lo ejerce en el CEU de Elche. Muy buena, Gonzalo. Muy buena, David, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Aquí estamos, que hoy hablaremos, a ver si nos sacas de dudas de todo este tiempo, ¿no? Que esas preguntas que siempre se hace la sociedad de si Jesucristo existió, si es el Hijo de Dios, y hablaremos también temas de la Iglesia y demás. Haremos lo que podamos, vamos a intentar poner un poco de luz en las tinieblas que pueda haber, ¿no? En primer lugar, vamos a poner en contexto qué es o quién es Dios. Vale, pues Dios es la idea de la perfección suprema, ¿no? El ser supremo, el absoluto, que se dice en filosofía, ¿no? El absoluto, el ser supremo, el creador, ¿no? El Dios, desde el punto de vista del cristianismo, es el creador, el liberador, ¿no? El padre del universo, ¿no? La idea de Dios como ser eterno, perfecto, el ser que abarca la creación, el ser que personifica la trascendencia, ¿no? El ser trascendente, perfecto, eterno, el creador, que para el cristianismo tiene pues tiene unas características complejas. Dios no es fácil, ¿no? Un Dios que se pueda medir, pesar y meter en un baúl no es Dios, ¿no? Dios no es fácil, comprender a Dios no es fácil, y el Dios del cristianismo es el Dios Trinidad, ¿no? Ese Dios Trinidad de amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santa Trinidad, que luego hablaremos de ello, pero ¿por qué crees que mucha gente duda de la existencia de Dios? A ver, vivimos una sociedad líquida, posmoderna, materialista, individualista, utilitarista, de la posverdad, ¿no? Entonces, al final, en este momento, nos cuesta creer aquello que no podemos ver, ¿no? Aquello que no podemos experimentar por los sentidos, no podemos ver, no podemos tocar, nos cuesta creerlo. Y al final, aunque por supuesto en la teología cristiana hay fe y razón, o sea, Dios... se puede razonar, se puede entender, llegar a creer en él por medio de la razón, pero también hace falta la fe. Entonces, bueno, desde el punto de vista cristiano hay una serie de argumentos que acompañan la creencia en Dios, pero claro, se puede entender que sobre todo en la sociedad actual haya mucha gente que le cueste creer en algo que no puede ver, ¿no? Sí, eso estás diciendo que no pueden ver, pero él mismo dijo en la Biblia, aparece la frase, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Él te manda ese mensaje, ¿no? Que aunque tú no lo veas, tienes que creer en él. O ahí entra ya la fe. No, a ver, la fe es clave. Es como digo, es fe y razón. A ver, uno puede llegar por la razón a creer en un ser superior, en el absoluto. A ver, está lo que se llama el argumento ontológico, ¿no? O anselmiano, la cuestión de la perfección, ¿vale? Un ser supremo, un ser perfecto, tiene que existir, porque ¿qué es más perfecto? ¿Existir o no existir, ¿no? El argumento de la inteligencia, del funcionamiento inteligente de las cosas. O sea, tenemos en el mundo hay inteligencia, o sea, se suceden las estaciones, como la fauna y la flora están como programados para hacer lo que tienen que hacer. El mismo cuerpo humano que tiene una herida y se cura. En el mundo hay inteligencia, hay funcionamiento racional. Entonces, es verdad que pensar que eso se ha generado por generación espontánea, esto es como si me encuentro un móvil en la montaña y digo, mira, un móvil por generación espontánea, ¿no? Si hay algo que denota inteligencia, es porque seguramente alguien inteligente lo ha creado. Esto es como la teoría
en el teorema del mono, ¿no? Que si hubiera un número infinito de monos escribiendo en un número infinito de ordenadores, terminarían escribiendo las obras de Shakespeare, ¿no? El tema es que muchos estudiosos de esta cuestión han llegado a la conclusión de que quizá nuestro universo no tiene el tiempo suficiente para que su orden sea fruto del caos por mera casualidad. ¿Cuántas veces hay que tirar unos palos al cielo para que caigan formando una cabaña perfecta? Parece que el tiempo que tiene nuestro universo, unido a su funcionamiento inteligente, denota a una causa, lo que Aristóteles llama la primera causa incausada, que luego Tomás de Aquino dirá que esa primera causa incausada es el Dios de los cristianos. Pero mucha gente se apoya en la ciencia. Separan a la ciencia con Dios y dicen que la ciencia dice que Dios no existe. ¿La ciencia dice realmente al 100% que no existe o dice que no puede demostrarlo? La ciencia, no, la ciencia, bueno, si hablamos de ciencia en general, la ciencia no dice que Dios no exista. La ciencia lo que no puede hacer es probar empíricamente, científicamente, que Dios existe, pero no puede probar tampoco lo contrario, que no exista. De hecho, hay muchísimos científicos en la historia de la humanidad que han sido creyentes, el propio Newton, y luego no solo creyentes, sino sacerdotes. O sea, Copérnico era sacerdote, Lemaitre, el de la teoría del Big Bang, era sacerdote, Mendel, el de la genética, también era sacerdote. Quiero decir que ciencia, fe y razón no es que tengan que estar opuestas, como en algunos sectores se nos ha intentado hacer pensar, sino que tienen que ir de la mano, fe y razón. O sea, muchos científicos a lo largo de la historia lo que nos han dicho no es que la ciencia vaya en contra de Dios, sino que la ciencia es el lenguaje con el que Dios ha escrito la historia de su creación. Y ahí cuando entra la Biblia, porque conocemos también la palabra de Dios gracias a la Biblia. Primero vamos a hablar del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento aparece como un Dios muy diferente al Nuevo Testamento, ¿no? Un Dios como muy justo, que te castiga. ¿Por qué después Dios en el Nuevo Testamento es como más bondadoso y más personal, más cercano al humano? A ver, Dios no cambia. Para terminar un poco con lo que estábamos diciendo antes, y ahora coger lo que tú estás diciendo, quiero decir que aparte de que racionalmente se puede pensar en la existencia de un ser superior, como digo, por la idea de perfección, por el funcionamiento inteligente del mundo, incluso por la mera experiencia de muchas personas, e incluso pues eso, por la historia, ¿no?, que nos lleva desde el principio. El hombre tiene esa sed de Dios, se ha preocupado, por eso también lo dicen algunos autores, que igual que el ser humano tiene hambre porque si no, no comería y moriría de inanición, tiene sed porque si no, no bebería y moriría deshidratado, pues igual el hombre desde el principio tiene sed de trascendencia. O sea, si uno va a restos arqueológicos neolíticos, se entierra a los niños con juguetes, a las mujeres con utensilios, a los hombres con herramientas, esperando una resurrección. El hombre, desde que es hombre, ha tenido esa sed de trascendencia. Pues no es difícil y mucho menos irracional pensar que puede haber algo irracional, algo trascendente, irracional, que lo ha puesto ahí, ¿no? Igual a mí me gusta decir justificar la existencia de Dios en base al amor. Lo digo porque esto me parece interesante decirlo y ya enseguida recojo lo tuyo. En el mundo, en la vida de los hombres, se da un amor que podemos llamar trascendente. Por ejemplo, habrás oído cuando una madre dice: yo daría la vida por mis hijos. Vale, pues eso no es natural ni casi racional. Lo natural es la conservación del individuo, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene un amor capaz de dar su vida por otro, ese amor es trascendente, trasciende la humanidad, trasciende lo racional, lo natural, lo científico. Entonces, si el hombre tiene un amor trascendente en sí, a lo mejor es porque hay algo trascendente que lo ha puesto en él. Pero además de todo eso, por si no fuera suficiente y quedaran dudas que a mucha gente le quedan, tenemos la revelación. Dios, que estaba oculto, se ha dado a conocer
a lo largo de la historia de los hombres, ¿vale? ¿Cuál es la primera y principal fuente de la revelación? La Sagrada Escritura, la Biblia, y recojo el guante de lo que estás diciendo. La Biblia, Antiguo Testamento, desde el principio hasta Jesús, Nuevo Testamento, desde Jesús hasta el final, hasta el Apocalipsis, hasta la parusía, la segunda venida. Tú dices que por qué Dios no parece el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo creo que más que no parezca el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nuestra percepción de Él es distinta, porque hay que entender que la Sagrada Escritura, la Biblia, son un conjunto de libros, un conjunto de textos, inspirados por Dios, pero escritos por hombres, hombres que tienen su influencia cultural e histórica, y que lo que hacen es ver en lo que les pasa en la vida, la influencia de Dios, ¿vale? Intentan, contando sus narraciones, dar su idea, la idea de Dios en cada momento histórico. También hay que tener en cuenta que en la Biblia hay distintos tipos de textos. Hay textos históricos, como el Éxodo, que cuentan lo que pasó, textos simbólicos, que con una historia que no tiene por qué haber pasado, dan un mensaje que es cierto, como las parábolas, como el Apocalipsis, como el Génesis, y textos líricos o poéticos, que también quieren dar un mensaje, pero a través de la estética, ¿no? Como el Cantar de los Cantares o los Salmos. Pero bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta que Dios se va revelando también conforme al momento de desarrollo que tiene el ser humano. Quizá para el hebreo del 1500 a.C., la idea del Dios amor, pues quizá aún no estaba preparado para entenderla tal cual. Te digo un ejemplo. Claro, mucha gente pregunta desde el punto de vista jurídico-religioso. Hombre, ¿cómo en la ley de Moisés es el talión? Ojo por ojo y diente por diente, ¿vale? Y luego llega Jesús con la ley del amor, poner la otra mejilla, ¿vale? Pues porque Dios se va revelando poco a poco. La primera ley, cuando los primeros hombres, los primeros homo sapiens, su ley es la venganza. Su ley es la venganza. Le roban un animal y van a vengarse con violencia. Moisés ya le pone un coto a esa venganza. Dice, oye, talión, si te roban una cabra, pues róbale tú otra cabra. Le pone un coto y luego ya vendrá Jesús a decir, te han robado la cabra, pues venga, regálale la cabra. ¿Sabes? Quiero decir que la revelación es progresiva, se va adaptando a los tiempos del hombre. Entonces, no es que Dios sea un Dios ni mucho menos castigador en el Antiguo Testamento. Más bien es que cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sufre, igual que cuando le pasan cosas buenas, ve la mano de Dios ahí, dice, jolín, Dios nos ha ayudado, nos ha liberado de la esclavitud de Egipto, pues cuando le pasan cosas malas, dice, jolín, a ver si nos están pasando cosas malas porque nos lo merecemos. O sea, no es tanto que Dios castigue, que Dios no castiga en este sentido, sino que es el pueblo el que cuando lo pasa mal se pregunta si se merece lo que le está pasando, ¿vale? Es más que un juicio divino, es el autojuicio del pueblo, lo que vemos en el Antiguo Testamento. Claro, es que el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, llevado a la tierra prometida, después de que Dios haya enviado a los reyes, a los patriarcas, y que Salomón haya construido el santo templo, y que Dios se haya quedado en el templo de Jerusalén, después de eso, los judíos, los hebreos, se apartan de Dios, se dedican a adorar a falsos ídolos, a coger costumbres de los pueblos gentiles, y después de eso, ¿qué se encuentran? Con que los babilonios conquistan la Tierra Santa y los llevan de esclavos a Babilonia. No es que eso sea un castigo de Dios, es que cuando el pueblo es esclavo en Babilonia, dice, jolín, a ver si que nos veamos así es consecuencia de que nos hayamos apartado de Dios. El pueblo de Israel, como diría yo, analiza su historia desde el punto de vista teológico, busca el papel de Dios en la historia, pero más que un castigo de Dios a Israel es el autojuicio de Israel. Y dice, jolín, a ver si esto malo que nos está pasando es porque nos lo merecemos, ¿vale? De hecho, la Biblia al principio siempre pone que son testigos oculares, gente que vivió como te has dicho, esa experiencia, pero siempre está la duda de que a lo largo de la historia se puede manipular.
¿Se pueden manipular los escritos de la Biblia? A ver, el tema es que los documentos bíblicos realmente es que hay testimonios y documentos, manuscritos del Qumran y demás, tan sumamente antiguos que es que hay prácticamente fuentes de los primeros siglos. Quiero decir, es que no ha habido lugar a la manipulación porque de la Sagrada Escritura hay fuentes prácticamente coetáneas, incluso hay fuentes paganas, no cristianas, que hablan de los acontecimientos de Jesús, ¿vale? Estamos, como te diría yo, pues Plinio, ¿no? Tácito, algunos autores romanos que hablan de la figura de Jesús, de ese proceso de Jesús. O sea, el Jesús histórico es indiscutible. Existió. ¿Vale? Indiscutible. Es como hablar de Julio César. Que tú quieras creer que sí, que es Dios o el Hijo de Dios, eso ya es diferente, claro. La fe. Pero Jesús existió. Hombre, por supuesto. O sea, Jesús, el personaje histórico, existió. Por supuesto. En teología, o sea, dudar de que existió Jesús es como dudar de que existió Julio César o el emperador Octavio, ¿vale? Es un personaje histórico que tiene historicidad cierta. Claro, de hecho en teología se dice que Jesucristo es la unión de dos figuras, del Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿vale? Son dos figuras en una, pero claro, el Jesús histórico es indiscutible. Donde hace falta la fe es para el Cristo de la fe, pero para el Jesús histórico eso es evidente. Dudar de él es como dudar de Napoleón, ¿vale? Pero también se dice que Jesucristo podría ser una persona superdotada para la época y saber persuadir a la gente. El mensaje que él daba era como alguien superior, digamos que por eso muchos judíos a lo mejor decían era un farsante, es por eso, o que hacía magia, ¿no? Que con los demonios y demás, como sale en la película La Pasión de Cristo. Pero se dice también que era una persona muy superdotada que en su época persuadía a la gente. Pero claro, eso entiendo que es una visión muy materialista, en el sentido de que no admite los prodigios. O sea, claro, eso parte de que no admite los prodigios. Y claro, la fe asume los prodigios de Jesús, asume que Jesús hace prodigios, Jesús hace milagros, la resurrección de Jesús, lo que se llama en la historia los acontecimientos de la tumba vacía. Claro, la historiografía, la ciencia histórica, claro, no te puede decir como una verdad científica, empírica, que Jesús resucitara, pero habla de los acontecimientos de la tumba vacía. El caso es que a Jesús lo crucificaron y los apóstoles estaban asustados, no entendían nada porque el Mesías lo habían crucificado, estaban escondidos por miedo a la represión y de repente, tras los acontecimientos de la tumba vacía, cambian el chip. Y ya no tienen miedo, se van a predicar a la otra punta del mundo, dejándolo todo, y de 12 apóstoles, menos San Juan, que muere de muerte natural, todos los demás mueren mártires. Ninguno reniega, todos con alegría a la otra punta del mundo a dar su vida por la fe. Quiero decir, de verdad, o sea, ¿os parece razonable que personas hagan eso en base a una mentira? O sea, tú te inventas una mentira y mueres por ella. Es poco razonable. Lo de los acontecimientos de la tumba vacía, eso está ahí. Y luego que también Jesús es que cumple las promesas de Israel, cumple las promesas mesiánicas, lo que dice Isaías, ¿no? Una señal os será dada, una virgen concebirá, ¿vale? Nacido de la Virgen, nacido en Belén, la ciudad de David, de la casa de David, de la tribu de Judá. Luego también las profecías de Jeremías, ¿no? Sufrirá por vuestros pecados y padecerá por vuestras iniquidades, ¿no? El rey que reinará desde lo alto del madero, mirarán al que traspasaron. O sea que Jesús cumple las promesas mesiánicas de Israel hechas siglos antes de su nacimiento, ¿vale? Esto es, volvemos un poco a la teoría de la casualidad. ¿Qué hay que decir? Hay que tener casi la misma fe para ser ateo que para creer en Dios. Pues hay que tener casi la misma fe o más para creer que Jesús es un farsante que para creer que es el Hijo de Dios, porque es verdad que todo apunta a que dice la verdad. Claro, sí, porque si uno cree eso, ya tienes que creer que es un farsante del todo. Pero de verdad, o sea, ahí hay que ir al pesimismo antropológico de los filósofos de la sospecha. O sea, ¿de verdad los hombres somos tan poco racionales, son tan poco inteligentes para que un farsante haya cambiado la historia de la humanidad y el tiempo de los hombres se cuente a partir de su nacimiento, el de un farsante? De hecho, el ateísmo actual, que se basa en gran parte, como digo, en los filósofos de la sospecha, Nietzsche, Freud, Marx, es un ateísmo basado en un pesimismo antropológico. El ateísmo de Nietzsche es un ateísmo de que el Dios amor del cristianismo no puede existir porque los hombres no se lo merecen. O sea, Nietzsche
cree más, o sea, es más capaz de creer en los mitos paganos germánicos, en las valquirias, en Thor y en Odín, que en un dios amor, porque nos dice que los seres humanos, primates venidos a más, que nos hemos matado desde la primera generación, no nos merecemos un dios amor. Esto es importante. El ateísmo actual va de la mano del pesimismo antropológico. Porque si Dios no existe, los hombres somos un grito en el vacío. Y lo que a los hombres nos justifica y nos dignifica es que Dios, que dice la Escritura que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, se hace hombre por nosotros. Fíjate si Dios dignifica al hombre, que se hace uno de nosotros, un primate venido a más. Si sacamos a Dios de la ecuación, el hombre queda en muy mal lugar. Esto es importante. El ateísmo va unido a un pesimismo antropológico, porque el hombre desde el principio se ha matado. La historia del hombre es una historia de iniquidades, destrucción, de destrucción. Vámonos al siglo XX, a las 2 guerras mundiales, cuando ya estaba la tecnología avanzada, ¿no? Entonces, sin Dios, el hombre no es más que un grito en el vacío, ¿vale? Lo que dice Nietzsche es que si no existe un Dios amor, es porque los hombres no nos lo merecemos. Y también dicen el tópico, ¿no?, que habrás escuchado durante toda tu vida, si existe Dios, ¿por qué existen las guerras? El mal. ¿Por qué permite las guerras? La pregunta por el mal, claro, esta pregunta se la ha hecho la teología y la filosofía cristiana desde el principio. ¿Por qué si Dios existe y es bueno, existe el mal? Y esto es una pregunta importante y la respuesta no es sencilla. Digamos que es para que el humano, un proceso de aprendizaje también, para acercarse también a él. Pues normalmente lo que dice la filosofía cristiana es lo siguiente, que el mal no es una creación en sí misma. Dios no crea el mal. El mal es como los hombres llamamos a la ausencia del bien. Igual que la oscuridad no existe, la oscuridad como tal, la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, claro, el mal es el no bien. Pero bueno, uno puede decir, ¿y por qué existe el no bien? Pues hombre, sobre todo por la libertad humana, ¿vale? Dios no crea marionetas, Dios no crea robots. Para eso ya crea la naturaleza, que en su exuberancia le da gloria. Dios crea criaturas libres para que en su libertad lo quieran si quieren, ¿vale? Dios quiere hacerse digno del amor de los hombres. Entonces Dios no crea robots, no crea marionetas, crea criaturas libres como Él. Porque esto es importante. Para Dios la libertad es un bien en sí mismo. Entonces, para que los hombres sean libres, tienes que poder elegir entre el bien o el mal. Si no, no eres libre. Por eso existen los males humanos, guerras, asesinatos, agresiones, violaciones. Y digo más, aún alguien puede decir, bueno, ¿y los volcanes? ¿Y las inundaciones, las danas? ¿Y los maremotos y los terremotos? ¿Los males de la naturaleza? Pues fijaos, es que la naturaleza también es autónoma. Dios no lleva el control de la naturaleza, de que venga, ahora llueve, ahora pare, ahora salga el sol, ¿no? La naturaleza es autónoma, le da un funcionamiento autónomo, ¿vale? Y esto también se extrae de los textos primitivos, de los textos de la liturgia. Dios le da un funcionamiento autónomo a la tierra. ¿Por qué? Porque que la tierra, la naturaleza sea autónoma es un requisito para la libertad de los hombres, ¿vale? Si la tierra no fuera autónoma, esto no seríamos más que marionetas en un teatro de marionetas. Y pongo un ejemplo. Si tú eres libre, tú puedes poder coger esta botella de agua y tirármela a mí. Si te cansas de oírme hablar, eres libre, la coges y me la tiras. Pero si en el momento en que tú me quieres tirar la botella, Dios mueve las placas tectónicas, la euroasiática y la africana, y aquí sube un montículo y no me puedes dar con la botella, no estás siendo libre. ¿Me sigues? La autonomía de la naturaleza es un requisito para la libertad de los hombres. Si no, seríamos marionetas. Seríamos marionetas en un teatro de marionetas. Y Dios no quiere eso. Entonces, los males existen, o la ausencia del bien existe, por la libertad del hombre acompañada de la autonomía de la naturaleza. Sin perjuicio de que, como más o menos has indicado tú, que Dios saca bienes de los males. Como decía Torcuato Luca de Tena, Dios escribe recto en renglones torcidos. El ejemplo es el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, el Dios encarnado, su sufrimiento, todo lo que sufrió en su pasión, su crucifixión, todo eso que es un mal sangriento y duro, traumático, todo eso sirvió para la redención del mundo, para que el mundo entienda que Dios
es tan sumamente amoroso por sus criaturas que se ha hecho uno de nosotros hasta la muerte, el sufrimiento de la muerte. Incluso hay quien puede decir, jolín, pero es que no había otra forma que no fuera tan sangrienta. Es que fijaos, es que Dios ya tiene muchas cosas de lo que nos hace humanos. Tiene individualidad, inteligencia, memoria, libertad, voluntad. ¿Qué no tiene Dios que tengamos los humanos? Pecado, sufrimiento y muerte. Claro, en el pecado no se puede, Dios no puede pecar porque el pecado no cabe dentro de él, sería una contradicción terminis. El pecado no cabe dentro de Dios, choca contra su naturaleza. En Dios, en la perfección, no cabe el pecado. Entonces, ¿en qué se hace Dios humano? En el sufrimiento y en la muerte. Por eso Jesús sufre y muere, ¿vale? Pero luego resucita. Dios de los males saca bienes. Respecto a la crucifixión, lo que tenemos entendido de todas esas imágenes tan crueles, todo lo que sufrió él, se dice que sufrió el doble de lo que sabemos. A ver, costillas rotas. A ver, medir el sufrimiento desde aquí es difícil, pero hombre, nada más leyendo el texto se ve que fue se puede interpretar que fue el doble de lo que nosotros interpretamos, ¿no? A ver, claro, que es difícil medir el sufrimiento. Se han hecho estudios médicos de lo que sería, de cómo Jesús aguantó, y lo que se suele decir es que aguantó de una forma sobrehumana. O sea, aguantó más de lo que hubiera aguantado el hombre medio. Cuando lo flagelaron le dieron 40 latigazos menos uno, porque se decía que 40 latigazos era lo suficiente para matar a un hombre. Entonces le dieron 40 menos 1, 39. Pero es que aparte cargó con la cruz hasta el Calvario, corona de espinas. Quiero decir que tuvo un sufrimiento que posiblemente nosotros, que no hemos experimentado nada similar, no podamos llegar a entender esas cotas de sufrimiento de lo que él pasó, con un aguante sobrehumano, ¿no? Sobrehumano. Ahí incluso hay una parte prodigiosa de que Jesús soporte toda esa pasión hasta llegar al momento de la crucifixión. De hecho, cuando lo crucifican, se dice que los clavos no estuvieron en lo que es la palma. Se dice que estuvo como porque dicen que se podía desgarrar. A ver, ¿qué decir? El cuerpo, la presión del cuerpo lo tiraría. Todo esto no es importante para la fe, simplemente son curiosidades. Sí, no, pregunto. El arte lo ha representado muchas veces con los clavos en las palmas. Sí que se ha dicho que por el peso del cuerpo los clavos desgarrarían la mano. Entonces que a lo mejor es más probable que el clavo estuviera en las muñecas. Pero es que te digo más. Normalmente a los crucificados, cuando los romanos crucificaban a alguien, a los peores malhechores, no los clavaban a la cruz, los ataban con cuerdas. Entonces, lo de que Jesús fuera clavado es un añadido más a su sufrimiento, a su pasión, pero que puede ser tanto que le clavaran en las muñecas como que le clavaran en las palmas y además estuviera atado a la cruz con cuerdas. Quiero decir, no lo sabemos y no es relevante. ¿Por qué esos detalles no los da el evangelista? Pues porque no son importantes para el relato, ¿vale? Los evangelistas cuentan lo que es importante para los catecúmenos, ¿no? Para los que van a convertir, para los futuros cristianos, ¿no? Para los que se van a bautizar. Lo que no es importante realmente, si el clavo estaba en la palma y tenía cuerdas, o estaba en la muñeca, son curiosidades, pero que no es importante para la fe, para que Jesús es el Dios encarnado, el Mesías anunciado por los profetas, resucitado por amor a los hombres, ¿no? De hecho, pero cuando Longino era Longino, el romano, Longino el que le clava en la costilla, sí que salió agua. Eso sí que se describe, ¿no? Sí. Como algo importante. Claro, del costado sale sangre y agua, ¿vale? Sale sangre y agua. Que será el único humano que podría hacer eso. O sea, era como el agua bendita, ¿no? Bueno, no, ahí se dice porque hay textos del Antiguo Testamento que hablan de lo del agua, ¿no? ¿Vale? Y luego también, si no recuerdo mal, el tema de la sangre y el agua también se utiliza en la liturgia, en la Eucaristía. Lo que dicen ahora, desde el punto de vista más científico, es que Jesús murió de un fallo cardíaco, ¿no? Y entonces, y también por problemas de respiración, porque de estar crucificado, la caja torácica te aplasta los pulmones, ¿no? Entonces, parece ser que de esa situación, que yo tampoco es que sea médico ni soy un especialista, pero por lo que he leído en este sentido, de la situación por la que él murió, no es raro que acumulara sangre y agua y que saliera
al traspasar los longinos y bueno, que así también se cumplen profecías y demás. Pero bueno, lo de la sangre y el agua tampoco es una cosa importantísima en el relato, pero sí es curioso, se representa en la Eucaristía y cumple, si no recuerdo mal, las profecías veterotestamentarias del Antiguo Testamento. Y lo de la destrucción del templo... Eso es muy bueno. Eso es muy pero bueno. es verídico. Sí, el templo se destruyó. Y, ¿vale? y las condiciones climatológicas también. Incluso autores no cristianos, autores judíos, dicen que hay testimonios de los acontecimientos que pasaron después de la muerte de Jesús en la cruz. Los movimientos de tierra, lo de que el templo se destruye, se rasga el velo del templo y demás. Pero aparte de que es así y está bien, y ya digo que esta sociedad materialista nos gusta buscar y rebuscar la historicidad del relato y está bien, o la característica histórica, ¿no? Indiscutible históricamente el relato. A mí hay una cosa que me gusta mucho de ese punto que tú estás diciendo, que dicen que cuando murió Jesús se rasgó el velo del templo. Claro, la gente dice, ¿qué es el velo del templo? El templo de Jerusalén, el templo estaba organizado como espacios concéntricos, espacios superpuestos, ¿no? Había un atrio, que era el atrio de los gentiles, donde podía entrar todo el mundo, judíos y gentiles. Luego había un espacio que creo recordar que se llamaba el atrio de las mujeres, donde podían entrar solo los judíos, pero también las mujeres, judíos y judías. Luego había un atrio solo para los hombres. Y luego estaba el santuario, donde solo entraban los sacerdotes. Y dentro del santuario estaba el Sancta Sanctorum, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y atado con cuerdas por si se desmayaba o algo para que lo sacaran tirando porque no podían entrar a sacarlo. Pues en el Sancta Sanctorum estaba el velo del templo y detrás del velo estaba la presencia de Dios. Y nadie podía traspasar el velo del templo, ni siquiera el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué significa que cuando Jesús murió se rasga el velo del templo? Pues que Dios ya no está oculto detrás del velo en el Sancta Sanctorum, del santuario, de los 3 atrios, del templo de Jerusalén, en el monte santo de la ciudad santa y la tierra santa, sino que Dios se ha revelado a todos en la encarnación y muerte. Jesús no muere por el pueblo de Israel, Jesús muere por todos en la nueva alianza. Por eso se rasgó el velo del templo, porque Dios ya no está detrás de un velo encerrado en un templo en el que no puede pasar nadie. Dios ya se da a conocer a todos. Jesús es la cumbre de la revelación de Dios, el rostro humano de Dios. Dicen los santos padres que en Jesús Dios se hace hombre para que los hombres podamos hacernos un poco como Dios. ¿Vale? O podamos entrar en esa naturaleza divina trinitaria, porque si os dais cuenta, con la encarnación de Jesús, el Hijo pasa a ser Jesús, el Dios hombre. El hombre entra en el propio ser de Dios, ¿vale? Esto, o sea, si creemos en esto es que te explota la cabeza, ¿vale? O sea, con la encarnación de Jesús, Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios, entrar en esa relación trinitaria divina, ¿no? Te iba a preguntar ahora sobre la Santa Trinidad, porque eso que has dicho tú de que Dios hace uno ya se revela al mundo, ¿no? Hombre, ¿no? La Santa Trinidad es un concepto que para mí es muy importante para entender el cristianismo y mucha gente, incluso yo a lo largo de mi vida, lo aprendí ahora, porque es difícil de entenderlo. ¿Cómo explicarías tú lo que es la Santa Trinidad? Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es muy confuso. Por eso, porque dicen que Dios no puede ser, Dios solo hay uno, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo explicarías tú eso? Como digo, Dios no es sencillo. O sea, un Dios que se pueda medir, pesar y meter en un baúl no es Dios. Porque es perfecto. No, porque Dios supera, nosotros somos una criatura. Entonces Dios supera la mente de los seres humanos. Entonces Dios no es algo sencillo, ni sencillo de explicar, ni sencillo de entender, ni creo yo que un hombre en su vida mortal pueda entender del todo la complejidad del absoluto, la complejidad de Dios. Pero claro, ¿a qué punto hemos llegado los cristianos para entender a Dios? O sea, ¿a qué es lo más lejos que hemos llegado en nuestro intento por comprender a Dios? En que Dios es una Trinidad, ¿vale? O sea, Dios es una sola naturaleza, un solo Dios, pero 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, y esto es complicado de entender. ¿Por qué? ¿Por qué 3? ¿Por qué? Pues hay algunas teorías bonitas, como la de von Balthasar,
que son las teorías del amor, ¿vale? Lo que considera la Trinidad de amor. Porque el Dios de los cristianos, si tiene una característica que no tienen otros dioses o otras formas de entender a Dios o al absoluto, es que es el Dios amor. Y yo te pregunto, ¿qué amor es mejor, más perfecto? ¿El amor propio o el amor a otro? ¿Cuál es el amor más perfecto? El amor a otro, ¿verdad? El prójimo. Claro, pues por eso algunos teólogos explican que Dios no es unipersonal, ¿vale? Porque ¿qué se ama? ¿A sí mismo? ¿Ese amor perfecto? No, Dios tiene una relación de amor dentro de sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego von Balthasar dirá la sobreabundancia del amor, la creación por amor. Que ese amor es tan grande que sobreabunda, se desborda, y por eso Dios crea, el Dios Trinidad crea a otro ser que fuera de sí para amarlo, que es al hombre, ¿no? Dios crea al ser humano para que le dé gloria, para que lo conozca y para que lo ame. Incluso si leemos los textos sagrados hebreos e incluso a veces los islámicos, podemos vislumbrar una especie de pretrinidad. Porque en los textos hebreos se habla, por supuesto, de el Padre, Adonai, el Señor, ¿no? Yahvé es nombre que no se puede nombrar de Dios, el Padre, pero se habla de la palabra de la sabiduría de Dios. Dice el Génesis, la sabiduría de Dios andaba por el paraíso. Se habla del verbo de Dios, de la palabra de Dios. Y se habla del Ruach Hados, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. O sea, creyendo los judíos en un Dios único, ¿vale? Ya hablan en cierto modo de un Padre, de un Verbo y de un Espíritu Santo, ¿vale? Y yo no es que sea un experto en Islam, ni me quiero meter mucho en el tema, pero en el Islam está Alá, el que sería como podemos comparar con el Padre, pero está la palabra de Dios. En el judaísmo, en el cristianismo y en el Islam, Dios crea por su palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y vio que era buena. Crea por su palabra, el verbo, y luego el Ruach Alá, el Espíritu de Dios. Es decir, que en estas religiones abrahámicas hay un esbozo, ¿no? Como un caldo de cultivo de lo que los cristianos llamaremos la Trinidad. Jolín, en el Génesis, en el primer libro de la Biblia hebrea, Dios habla en plural. Hagamos. Si es un Dios monoteísta, único, unipersonal, ¿por qué habla en plural? Y luego ya, claro, luego todo esto los cristianos lo complementamos con Jesús. El Padre y yo somos uno, ¿vale? Dice Jesús. Bueno, San Pablo, cuando habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, que Jesús es bautizado, el Padre es el que habla y el Espíritu Santo el que desciende. Quiero decir que la cuestión de la Trinidad, aunque sea difícil de entender, es que está presente en la revelación. Para llamarte cristiano hay que creer en la Trinidad, ¿vale? Para llamarte una denominación cristiana como Dios manda, perdóname la expresión, hay que creer en la Trinidad. Los católicos creemos, los ortodoxos creen, los protestantes creen en la Trinidad, ¿vale? El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto no es sencillo, le pasa a San Agustín. San Agustín se bautiza con unos 30 años. Y cuando le explican lo de la Trinidad, hay una escena que él va andando por la playa y está pensando que cómo puede ser que sean 3 personas y un único Dios. No lo entiende. Y San Agustín cuenta en sus confesiones, ¿vale? Más o menos, que ve un niño jugando en el agua con una concha, echando agua a un hoyo en la arena. ¿Qué haces? Voy a meter todo el agua del mar en este agujero en la arena. Nene, eso es imposible. No puedes meter todo el agua del mar en este agujero en la arena. Es más fácil, le dice el niño, que yo meta todo el agua del mar en este agujero en la arena que tú entiendas lo que estás pensando ahora mismo. Quiero decir, el misterio de la Trinidad supera a la capacidad humana, pero es que Dios, el absoluto, supera la capacidad humana, porque como digo, un Dios que se pueda medir, pesar y meter en una caja no es Dios. Y ahora que has nombrado los protestantes, los ortodoxos, ¿por qué surgieron esas ramas si Jesucristo, digamos que bautizó el cristianismo como... Sí, para que todos sean uno. O sea, que... Como una unidad. Sí, pero ¿es libre el cristianismo o solo la única verdadera es el cristianismo que él predicó? O sea, ¿el catolicismo es lo que predicó Jesucristo? ¿O todas esas ramas también cristianismo? A ver,
Jesús funda su iglesia en Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿vale? Pero es verdad que a lo largo de la historia de los hombres se van desmembrando distintas denominaciones de ese tronco común. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia desde el Concilio Vaticano II? Dice que en las denominaciones hay verdad de la fe en Cristo, en lo que comparten con nosotros, pero lo dice muy claro en los textos del concilio, que la iglesia de Cristo subyace en la iglesia católica. De hecho, a mí me gusta decir a mis alumnos que el catolicismo es la cantera del cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene la sucesión apostólica ininterrumpida. Jesús elige a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿vale? Pedro es el primer obispo de Roma, luego Lino, Cleto, no sé si no recuerdo mal, 267 sucesiones hasta llegar a León XIV. ¿Veis la cadena ininterrumpida de Jesús a León XIV? ¿Vale? Eso lo tenemos en el catolicismo. El católico significa universal. El catolicismo es el cristianismo universal, para todos, extendido por todo el mundo, ¿vale? Mayoritario, más extendido y que entronca directamente con Cristo. Y esta sucesión apostólica también se ve en cualquier obispo del catolicismo. Por ejemplo, ¿en qué diócesis estamos nosotros? Orihuela Alicante. ¿Quién es el obispo de Orihuela Alicante? José Ignacio Munilla Aguirre, ¿no? Pues el obispo Munilla recibe la sucesión apostólica de los obispos de Orihuela Alicante que le precedieron hasta la fundación de la diócesis de Orihuela, bueno, hasta el cambio de nombre de la diócesis de Orihuela solo a Orihuela Alicante en los años 40. Pero es que el primer obispo de Orihuela Alicante, que es Pablo Barrachina y Esteban, recibe la sucesión del último obispo de lo que era la diócesis de Orihuela, que fue José García Goldaraz, que sucede a todos los obispos de Orihuela hasta llegar a la fundación de la diócesis de Orihuela en el 1600 más o menos, con el primer obispo Gregorio Gallo de Andrade, que recibe su sucesión de los obispos de Cartagena, porque la diócesis de Orihuela en el 1600 se separa de la diócesis de Cartagena. Y los obispos de Cartagena reciben la sucesión hasta llegar a la fundación de la diócesis de Cartagena, que parece ser que la funda el apóstol Pablo, que recibe su autoridad del propio Pedro y los 12 apóstoles, y Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Veis la sucesión apostólica de Jesús a José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de Orihuela Alicante? Eso solo lo tiene la Iglesia Católica, ¿vale? Y el cristianismo empezó siendo una secta una vez que muere Jesús, porque en el Imperio Romano, entre los siglos I y IV, los cristianos fueron perseguidos. Incluso ahora en la actualidad son perseguidos, pero en esa época, incluso Nerón, que fue el primer emperador, el psicópata que Nerón, él perseguía a los cristianos. Pero ¿se consideraba una secta o es porque querían exterminar esa religión? Pues la consideraban peligrosa porque digamos que el catolicismo no quería seguir las doctrinas del emperador, ¿no? A ver, claro, esto es según desde el punto de vista en que lo mires. Desde el punto de vista cristiano, el cristianismo nunca ha sido una secta, al contrario, ha sido la religión verdadera. Pero desde el punto de vista del Imperio Romano, era una secta judía, ¿vale? Era una secta judía, o sea, no le dieron más importancia hasta que empieza a crecer. Y empieza a ser un problema, no tanto por sus cuestiones dogmáticas. En Roma convivían muchas religiones, ¿vale? Religión egipcia, pagana, romana y griega, muchos gnósticos, judíos, ¿vale? Sino por cuestiones más bien que afectaban al ámbito político y económico. Por ejemplo, la cuestión de que no adoraban al emperador, se negaban a adorar la imagen del emperador, ¿vale? Cuando los emperadores romanos empiezan a divinizarse, ¿vale? O a querer divinizarse, mejor dicho. Luego no están a favor de la igualdad en dignidad hombre-mujer. La sociedad romana era un patriarcado total. El pater familias tenía plena autoridad sobre su familia. Y un varón algún día podía llegar a ser pater familias. Una mujer, ¿no? Una mujer siempre era menor de edad, por decirlo así jurídicamente, ¿no? Siempre estaba bajo la tutela de un pater familias. En la primera iglesia, la mujer tiene un papel importantísimo. Muchas
primeras comunidades cristianas se fundan en casas de viudas ricas, dice San Pablo. Saluda a Priscila, creo que era, y la iglesia de su casa, ¿vale? En casas de viudas ricas. El papel de la mujer es la primera. No quiero hablar, no hace falta hablar del papel de la Virgen María, la Theotokos, la Madre de Dios, que dicen los primeros concilios, de María Magdalena, apóstol de los apóstoles, la primera testigo de la resurrección, ¿vale? Quiero decir, el papel de la mujer en la primera iglesia choca con lo que era la mujer en Roma. Y luego también el tema de la esclavitud. Cuando un esclavo se hacía cristiano, la comunidad, si podía, lo liberaba, ¿vale? Quiero decir, esa dignidad de la persona que el cristianismo trajo desde el principio choca con las estructuras romanas en que las clases estaban muy bien diferenciadas. No es lo mismo ser un padre de familia que ser una mujer, no es lo mismo ser un ciudadano que un esclavo, ¿vale? Entonces, todo eso choca, ¿vale? Y luego también, en el caso concreto de Nerón, que si no me equivoco es el quinto emperador de la dinastía Julia-Claudia, ¿no? Octavio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, ¿vale? El quinto emperador de la historia de los emperadores, ¿vale? O del Imperio Romano. A Nerón le viene bien perseguir a los cristianos por una cuestión práctica, que es que cuando a Nerón se le ocurre incendiar Roma porque era muy decadente para hacerla nueva mejor, y a los romanos no les sienta bien que queme la ciudad, le viene muy bien echarle la culpa a los cristianos para no que la gente no lo culpara a él. Entonces se suma que los cristianos empezaban a ser incómodos desde el punto de vista político y económico, sumado a que hay que buscar un culpable para el incendio de Roma, y Nerón lo encuentra en los cristianos, y es la primera gran persecución que termina con la muerte incluso de Pedro, crucificado boca abajo en el Monte Vaticano, y de Pablo decapitado, ¿vale? Pero que en ese momento, muerto a espada. que los romanos persiguieran a los cristianos también es una evidencia de que el cristianismo era verídico, porque estaban siguiendo esa doctrina de Jesús. Entonces lo veían como tú has dicho, que Nerón quería poner esa excusa porque lo veía como un peligro, ¿no? Entonces, digamos que el cristianismo era una doctrina muy fuerte. Se está haciendo muy fuerte porque, digamos, que era verídico. Había gente ya que eso estaba creyendo. Por testigos oculares también. Al final la iglesia se construye, eso se dice, sobre la sangre de los mártires. O sea, claro, es que estos primeros cristianos reciben el querigma, o sea, reciben el anuncio de Cristo de Pedro, Pablo y compañía. Es decir, de Pedro en este caso, de testigos oculares. Claro, entonces era una cosa muy fuerte, hasta el punto del martirio, de que mueren mártires. Entonces, claro, eso, aunque es muy triste y muy duro para la comunidad, a la primera comunidad le da mucha fuerza. O sea, imaginaos cómo se queda la comunidad después de que crucificaran a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra de la iglesia. De hecho, mucha gente dice, jolín, ¿por qué el Apocalipsis es un libro tan duro? Porque San Juan lo escribe cuando se entera de la persecución de Nerón, de que han matado a Pedro. Que para ellos Pedro era Pedro. Dile a Pedro y a los demás, Pedro es el líder de la primitiva iglesia. O sea, aparte de la Virgen María, luego está Pedro, ¿vale? Pedro es el primer papa, el príncipe de los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dile a Pedro y los demás, Simón Pedro tomó la palabra. Pedro era un referente para ellos. San Juan, cuando le llega la noticia de que han matado a un montón de cristianos en Roma con muertes horribles, comidos por las bestias en el circo mientras la gente aplaudía, y que a Pedro lo han crucificado boca abajo, claro, a San Juan le impresiona mucho, que casi, podemos decir que casi que le traumatiza esa noticia. Entonces Juan escribe el Apocalipsis para esa comunidad, escribe el Apocalipsis como diciendo, a los pocos cristianos que habéis quedado en Roma, que sepáis que se hará justicia de este sufrimiento. Por eso el Apocalipsis es tan duro, porque San Juan lo escribe después de recibir la noticia de que sus hermanos y sus amigos mentores, porque San Juan, Jesús lo elige siendo un chaval, 13, 14 años, joven. 15 años. Por eso no lo acompaña más. También en la crucifixión, lo acompaña a él, claro, porque era el más joven. Para él enterarse de la muerte de Pedro y compañía, para él fue un palo gordísimo. Entonces él escribe el Apocalipsis como consuelo. Es muy humano lo que hace, como consuelo, porque al final el Apocalipsis es otro texto simbólico. Lo importante del texto es las ideas fuerza, que Jesús volverá, el juicio final entre el bien y el mal. Pero ¿por qué todo es tan duro?
porque lo escribe en el momento de la persecución, como para decirle a los primeros cristianos perseguidos, que muchos han perdido madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa. Oye, se hará justicia con vuestros enemigos. ¿Vale? Es una cosa, el Apocalipsis es un texto que se escribe desde la humanidad de San Juan. De hecho, es curioso que también que Jesús en la Biblia también menciona que los cristianos serán perseguidos. Incluso a día de hoy son perseguidos, pero en ese momento, ya viendo muerto, que es cuando muere Pedro y demás, ya él decía ya que le iban a perseguir. O sea, mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Él predice eso. Claro. Y a día de hoy está ocurriendo. Dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Solo por la fuerza que tiene el cristianismo, es tan potente esa comunidad que al final lo tienen que perseguir. Incluso Jesús lo sabía. Pero porque la fe cristiana interpela al hombre. ¿Vale? Si el propio cristiano que vive el cristianismo como puede, ¿no? Hay autores que dicen que el cristianismo no es la religión de los perfectos, sino de aquellos que lo intentan, se equivocan y lo vuelven a intentar, ¿no? Si el cristianismo ya interpela al propio cristiano, te está interpelando toda tu vida, pues imaginaos al no creyente, o sea, imaginaos para una persona que estuviera pensando en convertirse al cristianismo, ver esas comunidades que lo ponían todo en común, ver cómo la gente, por no renunciar a la fe en un judío que no han conocido, está dejándose comer por las bestias en el circo. Incluso gente rica e importante en Roma, ¿vale? Se deja hacer eso, todo eso interpela. O sea, para la persona no creyente, que otra persona crea y viva la fe, eso por supuesto que te interpela. O sea, el hombre, lo he dicho antes, tiene sed de Dios, ¿vale? Hay que tener casi la misma fe o más para ser ateo que para ser creyente. Porque, jolín, entonces toda la vida del hombre, alegrías, penas, esfuerzos, sufrimientos, amores, todo se acaba en la oscuridad de un sepulcro. Somos un grito en el vacío. Todo el funcionamiento inteligente, el número áureo, la sucesión de Fibonacci, todo eso es pura casualidad. O sea, qué casualidad que se han lanzado los palos y han caído formando la cabaña perfecta. Quiero decir, la mera existencia de Dios te interpela dentro de ti. Entonces, cuando un no creyente ve a un cristiano, eso le interpela, ¿vale? Por eso se dice lo de por sus obras los conoceréis. Dice Jesús el último mandamiento, el mandamiento del amor, el mandamiento que se da en la cena. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En eso conocerán que sois discípulos míos, ¿vale? Claro, la forma de vivir de los cristianos interpela a los no creyentes, ¿vale? Y respecto a las apariciones, Jesús se apareció después de su muerte, quitando los 40 días a los apóstoles. A lo largo de la historia no hay evidencias de que se ha aparecido, pero sin embargo la Virgen sí que ha tenido esas apariciones. Pero Jesús no ha tenido esas apariciones. Sí, la Iglesia admite apariciones como auténticas, tanto marianas como de Jesús, la aparición de la Divina Misericordia, la del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Sí que hay apariciones de Jesús que la Iglesia las admite como pero eso ciertas. Lo hace como digamos que son como milagros, donde entran los milagros eucarísticos o es él. O sea, la aparición es como hace la Virgen. El milagro eucarístico es una cosa y las apariciones de Jesús son otras. Son cosas, todos son prodigios. Prodigio es la forma como técnica en la que llamamos a los milagros, ¿no? Todos son prodigios, pero una cosa es una aparición de Jesús como la de la Divina Misericordia o como la del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, y otra cosa son los milagros eucarísticos, que en momentos de duda, cuando un sacerdote está consagrando y duda, o se profana la Eucaristía, o la Eucaristía se cae y de repente la Eucaristía empieza a sangrar y demás. Esos milagros eucarísticos son cosas diferentes, pero todos son prodigios. De todas maneras, a mí me gusta intentar que no me hagan falta, o que no me hagan tanta falta las cosas paranormales, los prodigios, para creer en Dios. Pero claro, si nos vamos a los milagros eucarísticos que has nombrado tú, es que la verdad es que te interpela como cuando se mandan a los laboratorios las muestras de los milagros eucarísticos sin decirles que son muestras de eso, y resulta que son tejidos de corazón, de un corazón que ha sufrido, y esto es súper fuerte. O sea, todos los milagros eucarísticos
admitidos por la Iglesia, más los restos de la sábana santa de Turín y del sudario de Liébana, la sangre es AB positivo. O sea, un grupo sanguíneo minoritario, ¿vale? Y que encima, claro, ahora pueden decir, bueno, es que hacen la jugada, ¿no? Pero, coño, ¿cuánto tiempo se lleva venerando la sábana santa de Turín y el sudario de Liébana antes de que se supiera que habían grupos sanguíneos? Jolín, y es que tienen el AB positivo, el mismo de los milagros eucarísticos. Quiero decir, creo que una fe madura no tiene que basarse tanto en prodigios, sino en una reflexión racional y un encuentro personal con el misterio y con la persona de Jesús. Pero es verdad que, jolín, que cuando uno ve los estudios científicos que se hacen sobre los milagros, jolín, es que no, los milagros que aprueban la Iglesia, nunca ha podido la ciencia desmentirlos, ¿vale? También es verdad que para que la Iglesia admita un milagro tiene que estar bastante probado. La Iglesia no va regalando los milagros, ¿vale? Y Dios, hemos dicho que, bueno, has interpretado tú que Él tiene amor por el humano, ¿no? Sí. Por su creación. El Dios cristiano es el Dios amor. El Dios cristiano. Pero Él perdonaría todos los pecados. Por ejemplo, un asesino que ha hecho la mayor brutalidad, imagínate, de la historia, o que ha matado 100 personas a sangre fría, lo que sea, con mucha brutalidad, ¿Él perdonaría eso? Dios perdona todos los pecados. La misericordia de Dios es infinita. Dios lo perdona todo. Vamos a ver, dice el Salmo, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién se podrá resistir? ¿Vale? Si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, de los pecados del hombre, nadie se salvaría. ¿Qué sería de nosotros? Es imposible, porque ¿vale? todo el mundo hemos insultado, hemos difamado, todo el mundo. El ser humano se ha matado desde la primera generación. Es normal. ¿Vale? Entonces, uno a gran medida, otro más pequeña, pero al final todo el mundo ha pecado. Todo cabe en la misericordia de Dios, ¿no? Dice la canción, todos mis pecados arden en el fuego de tu amor, ¿no? Todos los pecados caben en la misericordia de Dios. Se habla en el Evangelio de menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? El no confiar en la misericordia de Dios. El no creer en Él, no arrepentirse y no pedir perdón. Pero todo el que quiera el perdón, lo tiene. Dios lo perdona todo. El Dios cristiano lo perdona todo. Pero ¿vale? Si ese ser humano no se arrepiente de corazón, ¿Dios también lo perdona? ¿O te tienes que arrepentir de corazón que, digamos, Dios interprete? En el catolicismo siempre se ha dicho que para el perdón es necesario el arrepentimiento, ¿vale? Dicen los santos padres que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿vale? Pero es que, a ver, por nuestra historia, por nuestra cultura, por los antecedentes medievales y modernos, tendemos a pensar a veces en Dios como un juez severo. Y a mí me gusta verlo más como un abuelo sabio y una madre buena, ¿vale? Quiero decir, Dios juzga como juzga una madre buena, ¿vale? De hecho, los textos evangélicos van en ese camino. O sea, cuando Jesús dice la parábola del hijo pródigo, ¿vale? ¿Cómo juzga el padre al hijo pródigo cuando vuelve? O sea, no lo deja casi ni hablar. Traerle el manto, ponerle el anillo, ponerle sandalias, mata al ternero, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha resucitado. El padre ve al hijo venir y sale corriendo a por él. Ese padre es el Dios de los cristianos. Quiero decir, el Dios cristiano, si ha sido capaz de hacerse hombre, un primate venido a más, ¿vale? Y sufrir y morir por nosotros, ¿qué no va a ser capaz de perdonar, ¿vale? Luego también está la escena de la lapidación de la adúltera, ¿vale? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se marcharon todos, empezando por los más ancianos. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Anda, vete y no peques más, ¿vale? Jesús reconoce el pecado, pero perdona al pecador, porque Él ha venido a eso. Él ha vuelto a por nosotros. O sea, el hombre se separa de Dios porque tiene lo que se llama el pecado original, que no es ni más ni menos que el hombre desde el principio ha estado inclinado al mal y en esa libertad muchas veces ha optado por el mal. Pero es que el mismo Dios
paga la cuenta de los hombres, vuelve a pagar su culpa, Él paga nuestra culpa, Él se reconcilia por nosotros. Por eso. Es como una madre buena que te va de su casa y va corriendo a por ti, ¿vale? Ese es el Dios de los cristianos. El sacrificio de Él es eso. Ese es el mensaje, la palabra de Dios es esa. Y también has mencionado las parábolas. Él utilizaba las parábolas porque la Biblia no se tiene que interpretar literalmente, porque él dice, utilizo las parábolas para que la gente me entienda. O te voy a explicar esta parábola. No, ya he dicho que en la Biblia hay distintos tipos de narraciones históricas que cuentan lo que pasó, simbólicas, que con un texto que no tiene por qué ser histórico quiere transmitir un mensaje, y líricas o poéticas que quiere transmitir un mensaje a través de la belleza. ¿Vale? Aunque los evangelios, los cristianos los consideramos textos históricos, dentro de ellos están las parábolas de Jesús, que son textos simbólicos. Las parábolas Jesús las inventa. Lo que quiere transmitir con ellas, a ver, no sabemos si tienen algún pozo de verdad, hay algo que él vivió o que él le contaron, pero que la historia no importa la parábola, si es verdad o mentira. En ningún momento Jesús la presenta como algo verídico y dice, os voy a contar una historia, ¿vale? Lo que quiere contar es lo que quiere dar es el mensaje, la idea fuerza que hay dentro de la historia. Como digo, por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo. Eso pasó o no pasó, da igual. Lo que hace Jesús es contar una historia para dar el mensaje de que si tú, aunque tú hayas hecho las peores fechorías, que le hayas pedido el dinero a tu padre y te has ido a gastártelo con malas mujeres, si vuelves, tu padre te perdona y hace una fiesta. ¿Vale? Ese es el Dios de los cristianos, el Dios de un padre tenía 2 hijos, el Dios de la parábola del hijo pródigo. De hecho, yo recuerdo en una parábola que él decía, si te invitan a un sitio, por ejemplo, quien se exalta será humillado y quien se humilla será exaltado. Como que tú, es un mensaje de humildad, ¿no? Que te mantengas, que si te invitan a un sitio que no te exaltes, ¿no? Como que te esperes que llegue tu momento. Es que el cristianismo interpela mucho a lo que es los pensamientos básicos de los hombres. Por ejemplo, lo has dicho muy bien, el tema de la humildad. Eso en teología se llama la kenosis en griego, el abajamiento de Dios en Jesús. O sea, Dios, como he dicho, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, se hace un hombre, un primate venido a más, pero es que encima se hace hombre, pero es que no se hace un rey, como esperaban los judíos que fuera el Mesías. Él mismo dice, mi reino es terrenal y yo no vengo a salvar al pueblo judío de Roma. O sea, él lo dice. Sí, o sea, pero y se hace humilde. O sea, él nace en la ciudad más pequeña de Judá, en un pesebre donde comían los animales porque no había sitio en la posada. Y era carpintero. O sea, no, justo, y pasó hasta la treintena que empieza su predicación trabajando con su padre en la carpintería, trabajando con sus manos. Seguramente en la construcción de la ciudad de Cafarnaún, en la carpintería de la ciudad que los romanos fundan, de Cafarnaún, que está más o menos cerca de Nazaret, dicen ahora los exégetas y demás, que seguramente Jesús trabajara allí con San José como carpintero. O sea, que Jesús no solo Dios se abaja al hacerse hombre, sino que se hace hombre humilde. Y su mensaje es un mensaje de humildad. Los últimos serán los primeros. El que se humilla será enaltecido. Y él se hace humilde, vamos, hasta el extremo. Y él empieza a predicar, son 3 años, ¿no? Dicho, 3 años, de los 30 a los 33. Pero en la infancia se sabe algo. Hombre, se sabe que huyó a Egipto, pero... No, sabemos, lo que ponen los evangelios. Era una persona normal, o sea, una persona cotidiana, a ver, con su trabajo. Sabemos que los momentos previos al nacimiento de Jesús hubo signos prodigiosos, la anunciación, el sueño de San José, y luego ya tiene su nacimiento en Belén, el nacimiento, la huida a Egipto, luego la escena de la visita a Jerusalén por la Pascua, Jesús perdido y hallado en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Madre, tenía que atender los asuntos de mi padre, ¿no? ¿Vale? Quiero decir, la infancia de Jesús se nos da 4 pinceladas del principio y ya nos vamos a la treintena, ¿vale? Jesús, la mayor parte de su vida, tiene una vida callada, tranquila, de trabajador con sus manos, ¿vale? O sea, Jesús nos da el mensaje de que lo importante para Dios es lo pequeño. Por eso dice, haceos como estos más pequeños, haceos como niños, ¿vale? Y luego cómo Jesús
elige a sus discípulos entre publicanos, prostitutas, ¿vale? Entre personas que un popurrí de los marginados, ¿no? Sí, entre las personas marginadas de la sociedad. Incluso cómo critica a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿vale? O sea, como que lo importante no es que te vean, es lo que llevas en el corazón, ¿vale? Cómo critica la hipocresía de la época y se centra en los marginados, en ese camino de conversión, incluso después de su resurrección. Es que San Pablo no era un judío de la tribu de Benjamín, fariseo, que antes de su conversión no había perseguido a los cristianos. Si San Pablo dice, yo en la lapidación de Esteban, el primer mártir del cristianismo, San Esteban, uno de los primeros diáconos que hacen los apóstoles, San Pablo dice, yo no lapidé a Esteban, no le lancé ninguna piedra, pero sostuve los mantos de lo que los lapidaron, ¿vale? Como diciendo que hasta para mí, a mí Jesús me ha salvado, me ha dado el lugar de la conversión, ¿vale? O sea, Jesús viene para sanar lo que estaba herido, ¿vale? Jesús, esto es como la parábola, volvemos a la parábola de la oveja perdida. Deja las 90, el buen pastor. Los primeros cristianos no representaban a Jesús crucificado, representaban al buen pastor, que deja las 99 ovejas y se va por la oveja perdida y vuelve con la oveja en los hombros, ¿vale? El buen pastor. Jesús no viene a sanar a los que están sanos, viene a sanar a los enfermos, ¿vale? Y el tema de la iglesia, digamos que la iglesia representa lo que era Jesucristo, pero en la actualidad no. Pero hay mucho ataque hacia la iglesia por el tema de los curas, de muchos casos, pero siempre se dice también que la iglesia es santa por su fundador, no por sus miembros. Pero ¿qué hay de verdad en eso? Porque se ha creado un tópico en la sociedad de que la iglesia, digamos como el tema de Cáritas, que podría ser como una mafia, ¿no? Que utiliza ese ingreso de dinero, pero realmente no ayuda o digamos que mucha gente, el término es una mentira, ¿no? Entre comillas. A ver, la Iglesia actualiza el misterio de Cristo en nuestro tiempo. La Iglesia es una institución divina, la crea Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero está formada por hombres imperfectos. No hay ninguna institución humana en la que no haya mal, ¿vale? Porque los hombres estamos inclinados al mal, ¿vale? Hombres imperfectos. De hecho, dicen muchos autores que una prueba de que Dios está en su iglesia es que haya durado 2000 años con los hombres que ha tenido dentro, ¿no? Y también que, claro, la iglesia ha pasado muchos periodos históricos, pero claro, es que aquí la gente piensa a veces en la iglesia y piensa en un obispo medieval, no sé, en un obispo medieval sentado en una mesa llena de viandas, pero es que la iglesia, los 3 primeros siglos de la iglesia son sufrimiento y muerte. ¿Inquisición? No, me hablo de los 3 primeros siglos de la iglesia perseguida, ¿vale? Sí, sí. No, si quieres hablar de... Bueno, que la iglesia se hacía en las catacumbas, ¿no? Sí, los primeros cristianos están escondidos en las catacumbas. Si quieres hablar de la Inquisición era un tribunal eclesiástico que, claro, el tema ¿Hay es mucho que... mito sobre eso? Por supuesto. Primero que, a ver, es complicado juzgar las instituciones históricas con los ojos actuales, ¿vale? Obviamente, la Inquisición no era un tribunal como los de ahora. Quiero decir, sus formas eran propias de su tiempo. Pero sí que es verdad que los especialistas, investigadores de la historia del derecho, en concreto de la Inquisición, nos dicen que hay mucho mito, que la leyenda negra española, o sea, la leyenda negra de España, sus enemigos usaron mucho el tema de la Inquisición española para criticarla. Pero lo que nos dicen los documentos y los datos es que la Inquisición era seguramente mejor que la justicia del rey. Dicen que muchos presos blasfemaban en las cárceles del rey para que los llevaran a las cárceles de la Inquisición porque eran mejor. Porque para empezar, los jueces tenían que ser doctos en derecho, especialistas en derecho, no uno elegido a dedo, ¿vale? Doctos en derecho, había práctica de la prueba. Y luego, normalmente, la pena de muerte era para los reincidentes, ¿vale? Y las llamas, el fuego, era para los irredentos, el que no se arrepentía. Quiero decir, todo esto es excesivo, por supuesto, como la época era excesiva. Es que si queremos juzgar, por ejemplo, a los reyes católicos con los ojos de nuestro tiempo, pues tú me dirás, la expulsión de los moriscos, la expulsión de los judíos, quiero decir, que es difícil juzgar la historia con los ojos actuales, y que por supuesto ahí hubo comportamientos reprochables, violencia, pena de muerte, pero claro, hay mucho mito
junto a eso, mucha propaganda antiespañola y anticatólica, por supuesto, porque al final la Inquisición es un tribunal propio del tiempo, parecido o incluso bastante más laxo que cualquier tribunal medio contemporáneo a ella. Y ya que estamos casi terminando, te voy a preguntar el tópico de, en este caso, el Vaticano. Siempre se ha dicho, si el Vaticano vendiera todo el oro, se acabaría la pobreza. Sí, lo ve. Eso, La película de Sandalias del Pescador. pero eso prácticamente en la lógica razonable es imposible. Pero ¿cómo explicarías tú o qué respuesta darías a esa pregunta? Bueno, mira, para empezar, que ahí se han hecho estudios económicos, ¿vale? Y desmantelar no el Vaticano, sino toda la cristiandad y repartir la ganancia entre los pobres, creo que tocarían a centavo de dólar por pobre del mundo. Quiero decir que solucionaría menos que la ayuda social que hace la Iglesia en activo, que es pues casas de rehabilitación de drogadictos, orfanatos, hospitales, colegios, casas de la caridad para pobres, comedores sociales. Quiero decir, desde un punto de vista económico, material, no compensa, uno. Dos, hay que ver hasta qué punto las obras de arte del Vaticano, ¿vale? La Piedad de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la Escuela de Atenas de Rafael, el Baldaquino de Bernini, todas las obras de arte del Vaticano, hasta qué punto es mejor que en vez de estar ahora abiertas al público, se vendan y se las quede un jeque o un millonario ruso para su uso particular, ¿vale? Hasta qué punto eso es un servicio social a la cultura y al arte, porque lo que hay en el Vaticano no solo es patrimonio de la Iglesia, es patrimonio artístico de la humanidad. Eso no se puede vender. ¿Vas a vender una pirámide y dar el dinero a los pobres de Egipto? Quiero decir, es que no tiene sentido tampoco desde el punto de vista cultural. Y luego hay que tener en cuenta que la Iglesia no es una ONG, ¿vale? La Iglesia hace una labor social importantísima porque sigue el mandato de su fundador y da de comer al hambriento, de ver al sediento y consola al afligido, pero la Iglesia, una de sus principales finalidades, si no la principal, es el culto debido a Dios. Entonces tú, si vendes los templos, no le puedes dar el culto debido a Dios, ¿vale? Hay que tener claro lo que es la Iglesia, que no es una ONG. Hace labor incluso mayor que la de la ONG, pero no es una ONG, es una religión, ¿vale? Entonces tiene esa doble vertiente social, pero también religiosa. Entonces, pues todas esas características hace que no tenga sentido eso de desmantela el Vaticano. O sea, ni tiene sentido económico, ni tiene sentido desde el punto cultural y artístico, ni tiene sentido desde la propia finalidad de la institución. Porque entonces, ¿qué pasa? Desmantelamos el catolicismo como institución religiosa y entonces todo el servicio espiritual que hace o sea, a la gente le sorprendería la cantidad de personas en todo el mundo, ancianos, viudos, huérfanos, enfermos y afligidos, que su único motivo para levantarse de la cama por la mañana es la fe en Cristo celebrada en los templos católicos. Eso se lo quitamos a todos, ¿vale? Quiero decir, la Iglesia Católica, y esto no hace falta hacer demasiados estudios para comprobarlo, hace más servicio estando que desmantelándola y repartiendo el dinero, ¿no? Y ya, como última pregunta, ¿tú qué le dirías a Dios si lo tuvieras delante? ¿Qué le diría yo a Dios si lo tuviera delante? Pues creo que perdón y gracias, ¿vale? Perdón y gracias, sin ese orden. Perdón y gracias. Perdón por todas las veces que he sido indigno de su amor y gracias por todo lo que ha hecho, hace y hará por todos nosotros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya hemos indagado en la historia de la Biblia, de la historia de Jesucristo. Espero que hayamos resuelto algunas dudas, ¿no?, con Gonzalo, algunas preguntas que hemos hecho a lo largo de la historia. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y también recuerdo que podéis suscribiros y también seguirnos en Spotify para traer más invitados y poder seguir creciendo la comunidad. Hasta el próximo capítulo.